¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el gusto y el honor de entrevistar a un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Manuel Hernández González, profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Es miembro de la Academia de la Historia de Canarias, Cuba, Venezuela y República Dominicana. Ha ganado 6 premios de investigación histórica y bueno, y el día de hoy estaremos hablando sobre la rebelión de Juan Francisco de León en contra de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, un hecho que marcaría la historia hispánica de Venezuela, que es esta rebelión protagonizada por el canario Juan Francisco de León en 1748 contra el monopolio de la Compañía Guipuzcoana, un capítulo interesante entre canarios contra vascos en la provincia de Venezuela. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Manuel. Hola, Juan. Pues bien, muy encantado de estar contigo en esta pequeña charla. Así es, don Manuel. Bueno, el gusto es de nosotros, como siempre, contar con sus luces en nuestro canal de YouTube. Y bueno, antes de hablar de lleno de la rebelión que se dio a mitad del siglo XVIII contra esta compañía en Caracas, hay que adentrarnos en el personaje principal de estos acontecimientos, quien fue justamente Juan Francisco de León. Háblenos de sus orígenes en la Isla del Hierro, en Canarias, y cómo llegó a Venezuela, convirtiéndose en un hacendado establecido en la región de Barlovento y fundador del pueblo de Panaquire. Bien, Juan Francisco León y Zamora, que era su segundo apellido, curiosamente era hermano del abuelo de Ezequiel Zamora, otro personaje importante en la historia de Venezuela, de la Guerra Federal. Uno de los mitos que determinada historiografía, como Brito Figueroa, ha tratado de hacerlo ver totalmente fuera de contexto histórico. Son una familia de emigrantes de la Isla del Hierro, todos ellos vinculados con los Seijas, con todo una típica estrategia familiar. Y entonces entre su hermano, que después se va a convertir en un hacendado de los llanos, que es el abuelo de Ezequiel Zamora, y que después curiosamente cambian los apellidos. Yo en el testamento de su hermano cambió de León Zamora a Zamora León. Es una cosa muy curiosa. Quizás para tratar de huir de la marca, digamos, de su hermano, ¿no? Ellos vienen a Caracas, se establecen primero en Petare. En Petare hubo una gran colonia canaria y después él tiene una casa en la Candelaria. Curiosamente, esa casa después fue destruida y afrentada, se le colocó sal y se le hizo una placa de vilipendio que curiosamente un canario en la independencia pues la quitó, la placa que decía contra el oprobio de Zamora, ¿no? De Juan Francisco León Zamora, ¿no? Sí, si Entonces, quieres, citamos lo que decía la placa exactamente, don Manuel. Fuese derribada y destruida la casa de habitación que Juan Francisco León tenía en la plaza de Candelaria, y su solar fuese regado y sembrado de sal. Así citaba la placa. sí, sí. Pues, pues bien, este hombre, como otros muchos canarios, muchas de estas familias que se establecieron, que llegaron al Valle de Caracas, querían tierras para el desarrollo del cacao. Y existía una región paradigmática que todavía no estaba, vamos a decir, escogida por los grandes propietarios caraqueños. Los mantonos se habían desarrollado sobre los valles del Tuy y sobre la costa de Aragua. Y se habían colonizado pues, pueblos como San Teresa del Tuy, Ocumare del Tuy, toda una serie de pueblos de un cinturón exterior de Caracas, pero en torno al río Tuy. Pero había unas zonas de costa que se llamaba Barlovento, que era una región extensa, que se había privatizado para una familia, los Blancos de Villegas, curiosamente familia vinculada a Bolívar, los Blancos, a la línea materna de Bolívar, los Blancos de Villegas que esgrimían que toda la extensión de Barlovento, lo que llamamos el Bajo Tuy, era de ellos, alegando que habían comprado al Ayuntamiento de Caracas por composición típica política de aquella época esas tierras. Pero los canarios
y también los mulatos y negros libres que habían venido del exterior, que se habían fugado como antiguos esclavos, querían tener sus porciones de tierra. Y entonces en esa zona de Barlovento se decidió por parte del gobernador, por una parte, fundar el pueblo de Curiepe con negros libres y adjunto a él el pueblo Panaquire con familias canarias. Y ahí fueron toda una serie de familias canarias que tenían escasos recursos, pero de hecho Juan Francisco León con su mujer y sus 8 hijos no tenían un solo esclavo. Montaron una hacienda allí de cacao. El cacao hay que tener en cuenta que hay que esperar como mínimo 8 años porque hay que darle sombra, hay que desarrollar para que sea rentable, hay que desviar el regadío de los ríos, porque como todos sabemos, el invierno es una estación seca en Venezuela y se necesita agua. El cacao, los cacaoteros necesitan agua todo el año. Y entonces esta gente empezó a desarrollar el pueblo de Panaquire. Eh, eh, y empezaron a cultivar prácticamente sin ningún esclavo en ese pueblo. Y ese es el origen, vamos a decir así, de Juan Francisco León, de una enorme migración de la isla del Hierro, junto con otros, porque evidentemente en Panaquil están los Rodríguez Camejo, los Martínez que son de La Laguna, los Martínez Alayón que son de Icó, bueno, de toda una serie de familias que se van a establecer allí con un objetivo, convertirse en hacendados, porque evidentemente prosperar económicamente con un cacao que empieza a tener una gran cotización internacional, que todo el mundo quiere en México, en Europa, quieren tomar tazas de chocolate y lógicamente el cacao se convierte en la bebida por excelencia en estos momentos. Hay que recordar que el café todavía no había llegado. Estamos en Venezuela hasta 1790 no hay una mata de café, no hay cafetales. Entonces, el cacao, que es además un producto americano, hay distintas variedades de cacao, pero evidentemente es americano, indiscutiblemente, y empieza a desarrollarse en esta región del Bajo Tuy, frente a lo que era lo de los mantuanos, que era la costa de Aragua, Sí, lo como que es zonas los como valles de Chuao. Aragua, los valles del Tuy, toda esta zona de la región central de Sí, Venezuela. los valles de no eran zona de cacao, eran la costa, las Ujú. zonas de Choroní, Chuao, etcétera, Chuao, y los sí. valles del sí, sí. Porque los valles de Aragua eran ya pueblos de tabaco, pueblos después del añil, como Maracay, como La Victoria, como Cagua, como había también algo como en la zona del Consejo, que había algo de azúcar, donde tenía precisamente una hacienda azucarera Bolívar, etcétera, ¿no? San Mateo, todo ese tipo pero eran zonas ya más interiores. Hay que recordar que hay zonas frías de Aragua, como es Ujú. la famosa colonia Tovar, donde evidentemente ya en altura, pues ya es una zona mucho más fría, pero la costa sí es, porque claro, Sí. el cacao necesitaba dos cosas importantes, calor y agua. Ujú. El calor lo tenían por la propia naturaleza de la costa, pero el agua necesitaban el regadío. Por eso los canarios además desarrollaron una agricultura importante que es la construcción de acequias. Muchísimas de las acequias, desviando el agua de los ríos, las llevaron los canarios para la estación seca, para la estación invernal que en el Caribe es la estación seca. Sí. Pero bueno, antes que estalle la rebelión, o sea, ya se sabe que desde 1744 y 45 los mantuanos liderados por el conde de San Javier y Alejandro Blanco empiezan a conspirar contra la represión del contrabando ejercida por la compañía guipuzcoana, ¿no? Y su predominio también comercial con la península, apoyándose sobre todo en pardos y en canarios, dedicados, como bien usted ha señalado, a la agricultura, y también habían canarios y pardos que se dedicaban al contrabando con comerciantes, sobre todo holandeses de Curazao. Y esto más la creciente animaversión entre vizcaínos y canarios hace que se desate el movimiento, ¿no es así? Bueno, hay que verlo por etapas. Vamos a ver. Ujú. El cacao, después de una grave crisis de finales de mediados del siglo XVII, que hay incluso zonas como Maracaibo se hundieron para el desarrollo del cacao, que habían sido muy importantes a principios del siglo XVIII, del siglo XVII, perdón. De 1670 empieza un crecimiento considerable del cacao.
el Valle de Caracas. El cacao está ligado en esos momentos a la relación con Curazao. Desde 1624 Curazao forma parte de Holanda y sigue siendo holandés todavía hoy. Entonces Ujú. Curazao está en la costa de Caracas y entonces empieza un desarrollo. ¿Por qué? Porque después de 1640 la trata de esclavos desaparece de los portugueses. Con la independencia de Portugal en 1640, entonces hay un largo periodo donde prácticamente no hay introducción de esclavos, salvo algunas cosas anecdóticas, los grillos, etcétera. Pero claro, el cacao se considera que debería desarrollarse con el trabajo de los esclavos. Bien, empiezan los mantuanos en el valle, las zonas del valle de Tuy, empiezan a desarrollar el cultivo del cacao empleando mano de obra esclava. ¿De dónde viene esa obra de mano esclava? De Curazao. Ellos llevan el cacao a Curazao. Incluso los gobernadores hacen la vista gorda y a cambio introducen esclavos. El caso, Sí, por ejemplo, los de un canario. esclavos llamados de mala entrada, ¿no? Que no pagaban impuestos ni Sí, nada. sí, claro, pero entonces hay un famoso canario que emigra a finales del siglo XVII, gran canario de terror, el Marqués del Toro, Bernardo Rodríguez del Toro, que empieza a traer de Curazao esclavos y a montar haciendas. Pero la riqueza en estos momentos no es el comercio con Curazao. El comercio con Curazao es una parte del negocio. Sigue habiendo el comercio con Canarias, porque Canarias, aunque muchas veces se olvida en la historiografía, siempre tuvo comercio directo con Venezuela, con La Guaira, con Maracaibo, con el Oriente. Empieza a desarrollarse ese, pero lo más importante es el desarrollo del comercio con Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz y en general México tenía una producción de cacao muy escasa, solo en la zona de Sonolusco, en Chiapas, es donde había un poquito, y una parte de Guatemala que abastecía de Ujú. cacao, pero, pero era enormemente deficitario el cacao. Por eso también le interesaba para la región del Pacífico, que estaba prohibido el comercio con Ecuador, con Guayaquil, que era el gran exportador de cacao. Entonces, Bernardo Rodríguez del Toro, que se compra el título a un convento de Madrid, compra el título, un convento de monjas de Madrid, compra Ujú. el título porque la corona decía, pues en la época de Carlos II hubo una enorme cantidad de títulos nobiliarios y después van a seguir con los primeros, con el primer Borbón, con Felipe V, y la corona le dice, pues el convento, la única forma de obtener rentabilidad es que le damos un título. Lo subasta y lo compra, y lo compró Bernardo del Toro. Él pagó incluso los estudios a su hijo, a uno de sus hijos, que después fue el primer oidor caraqueño de América en la audiencia de México, a su hijo José, que estudió en la Universidad de Salamanca, llegó a ser incluso rector de la Universidad de Salamanca. Entonces, él llegó a tener 3 barcos del comercio con Veracruz y empieza a desarrollarse ese comercio. Pero junto con las regiones del Valle del Tuy y la costa de Aragua, empieza a desarrollarse un sitio donde los canarios van a jugar un papel muy importante, que es San Felipe y Yaracuy. San Felipe y Yaracuy, o San Felipe el Fuerte, como se llamaba en la época, es una zona costera donde los canarios, junto con algunos mulatos y negros libres, empezaron a desarrollar el cultivo del cacao. Pero la característica frente a los valles del Tuy que eran pequeños cultivadores, apenas habían 170 esclavos y producían tanto cacao como en los valles del Tuy. Y esa Sí, gente En vivía, Chivacoa también se ve con los indígenas, que no había casi sí, esclavos y ellos producían el cacao. sí. Pues entonces ellos empezaron pero ellos, como ellos no tenían recursos para tener barcos, porque los grandes mantuanos como el Marqués del Toro sí tenían barcos para ir a Veracruz, empezaron a comerciar con la zona de Curazao, que lo tenían al lado y con una barquita le basta. Desde San Felipe Ujú. y Aragón se iba. Entonces, y lo mismo pasó en Panaquire. Entonces, durante todo, desde 1670, el cultivo del cacao creció extraordinariamente en Venezuela y creó una enorme riqueza económica en todas estas regiones que hemos señalado. Pero, ¿qué pasa? En 1700 viene la Guerra de Sucesión Española, hay una Ujú. nueva dinastía en España, los Borbones. Felipe V tiene una guerra enorme, enormemente costosa, que, que, que se necesita dinero para la corona.
después de esos costes económicos. El Tratado de Utrecht, con el cual se pone fin a la guerra, llevó a que la compañía británica se va a convertir en la abastecedora de esclavos a Venezuela, legal. Esa compañía además compraba una parte de los esclavos con cacao, aunque teóricamente estaba prohibido, en la práctica se va a desarrollar, con lo cual se crea un comercio alternativo, junto con el de Canarias, el comercio de Veracruz, el comercio clandestino de Curazao. Pero, pero la corona española se da cuenta, estamos en la época del mercantilismo, que la relación con la península es nula. En todo este juego, en todo este crecimiento económico, la corona es consciente de que el comercio con Cádiz es nulo. Cádiz desde 1717 es la nueva sede del monopolio, después sustituyendo a Sevilla por razones de navegación de los barcos en el río Guadalquivir. Y entonces la corona desarrolla una estrategia que es vincular a unas mercaderes que tenían mucha importancia en Cádiz, que eran los vascos, con el comercio. Y entonces creó en 1728 la célula por la cual crea la compañía guipuzcoana, de la cual el propio Felipe V era uno de los accionistas. Una compañía vasca, por eso se llama de Compañía Guipuzcoana de Caracas, que va a desarrollar el comercio con la península. Pero para desarrollar el comercio con la península tenía dos inconvenientes. Uno, que los grandes hacendados tenían sus propios barcos de comercio y vendían, como el Marqués del Toro, directamente a Veracruz. Y por otra parte estaba el comercio clandestino, con lo cual los pequeños cultivadores de San Felipe y Aragú y de los nuevos pueblos que empezaban a desarrollarse como Panaquire o como Curiepe en Barlovento, comerciaban con eso. Y entonces ellos querían que ese cacao lo vendiesen no al contrabando. No, y entonces aparece un canario, curiosamente, que llegó a ser gobernador, que enlazó con una de las familias de la élite, los Bertodanos, que se llamaba, que fue después consejero de India, una persona de origen humilde, Antonio, pero que incluso falsificó su genealogía para acceder al título nobiliario de Marqués de la Regadía que le regaló la corona, Antonio José Álvarez de Abreu, que va a desarrollar un modelo cuando fue gobernador de Caracas, que era la alternativa. ¿Qué consistía la alternativa? Que cuando entraba un barco, ese barco tenía que llenarse antes de que entrara el siguiente barco. El cacao tiene un problema. Hay que venderlo rápidamente porque la conservación es problemática. Sobre todo el cacao tradicional. No estamos hablando de las técnicas que se quedan en el siglo XIX separando la masa del cacao del aceite que se crea el chocolate, ¿no? Que el chocolate de tableta, ¿no? Eso no existía en aquella época. La tableta no aparece antes, ¿no? Lo que aparecía era la masa de chocolate para hacer la taza La del bebida, sí, chocolate, la ¿no? bebida del chocolate. Sí. Entonces, él desarrolla la alternativa. Eso beneficiaba a los vascos. Entonces, eso hace que el conde de San Javier, como tú señalabas, los blancos y el propio Marqués del Toro que va a Madrid, quieren eliminar la alternativa. ¿Por qué? Porque eso le impedía sus barcos ir a Veracruz. Él consigue de la corona que eso se prohíba. Pero lo que sí va a obtener la corona es el reforzamiento del contrabando. O sea, prohibir el contrabando. Eso no lo podía prohibir porque era un comercio dentro de la monarquía. O sea, los venezolanos tenían inmemorialmente comercio con Veracruz, como lo tenían con Campeche, como lo tenían con La Habana o con Santo Domingo. Entonces, se consiguió eso. Pero los pequeños cultivadores era el gran problema. En 1739, España entra en una guerra con Inglaterra que se llama la Guerra de la Sucesión Austriaca. Esa, o del asiento, se llama del asiento Sí, también, pero el la asiento, guerra de la oreja de Jenkins. sí, de la oreja de Yen, que tiene esos tres nombres, y uno de ellos del asiento porque se prohíbe el asiento de esclavos inglés. Eso es un hecho importantísimo. En 1739 se acaba con el asiento que había comenzado en 1713 y que va hasta 1739. ¿Qué es lo que pasa? Que
los ingleses sí, e incluso mandan a Knowles una armada en la Sí, a La costa, Guaira y a Puerto etcétera. Cabellos. Sí, y entonces, y además ellos envían propaganda, se conservan unas poesías y tal que envían clandestinamente para sublevar a los de San Felipe. Porque ¿qué es lo que pasaba? Los vascos sabían que teniendo personas de influencia, hay que tener en cuenta que Julián Arreaca, que después fue presidente del Consejo de India, un vasco que fue gobernador de Venezuela, ellos tenían claro que para frenar el contrabando tenían que frenar a los pequeños cultivadores de Panaquire y a los pequeños cultivadores de San Felipe y Yaracuy, que ellos iban con su barquito porque no tenían recursos para tener un barco grande a vender su cacao a Curazao. Entonces, en 1779 estalla la guerra y los vascos colocan a un vasco, Barrazábal, lo colocan de teniente para controlar el contrabando en San Felipe. Y ahí se crea la primera gran rebelión, que es una rebelión eh, contra los vascos para seguir contrabandeando, que era el objetivo de esta gente, ¿no? Entonces, pero claro, estamos entre 1739 y 1748, está en guerra. El comercio de la Guibujuela está muy estabilizado porque los británicos controlan el mar. Es muy difícil. Entonces, cuando esto se subleva, en la rebelión, la corona decide utilizar a un palmero que era canónigo de la catedral, Bernardo da Costa Romero, de intermediario y firmar un pacto. Y con los de San Felipe y separa la rebelión. Y entre 1739 y 1748 se exportó masivamente cacao a Curazao. Se conservan hasta las estadísticas del cacao, toda la cantidad de cacao. Obviamente, Curazao es un desierto, ahí no se cultiva ningún cacao, y todo el cacao que se exportaba a Holanda era de Venezuela. Entonces, esa fue la época dorada de todo eso. Bueno, y eso sigue así, pero en 1749 viene la paz y los vascos vuelven de nuevo a controlar esto y colocan a un vasco en Panaquire, en un lugar que era el cabo encargado de vigilar el Sí, acceso de los barcos y el contrabando, sí, que se llamaba Martín Echevarría. sí, hay que recordarle, sí, pero hay que recordar antes, don Manuel, que en 1744 Zuluaga había nombrado a De León como comisario del Valle de Panaquire. Y es en ese año, en 1748, cuando el nuevo gobernador Luis de Castellano envió a Martín de Echeverría, empleado de la compañía guipuzcoana, a reemplazar a De León como comisario en Panaquire. Y ahí es cuando De León se molesta, ¿no? Y empieza a conjurar la Bueno, pero rebelión. es que en 1744 se podía exportar libremente todo el Ujú, cacao del mundo a Curazao, pero ya eso no, con la paz ya eso se quiere prohibir. Entonces, por eso se coloca Martín de Echevarría. Es curioso lo de Martín de Echevarría, porque Martín de Echevarría estaba casada con la hija de un canario. Y curiosamente, porque esto es significativo, una parte de los canarios muy ligados a la guipuzcoana estaban en contra de la rebelión. Fíjate tú que ella era hermana de José Hilario Mora, hijo de dos buenavisteros que fueron regidores de Caracas, que después jugaron un papel muy importante, toda esta familia jugó un papel muy importante en el devenir histórico de Caracas. Igual que, por ejemplo, Antonio Díaz, que fue uno de los dirigentes, sus hijas se casaron con Paz Castillo, otra familia de la élite canaria, eran de Granadilla, que van a formar la oligarquía, cuyos hijos van a hacer un papel importante en la independencia. Incluso sus nietos van a mantener el apellido y varios intelectuales venezolanos llevan todavía el apellido Paz Castillo. Entonces, o los López Méndez, por ejemplo, parientes de Miranda, que incluso Bartolomé López Méndez, que era natural de Garachico, fue padrino de Francisco de Miranda, padrino de confirmación, y estuvo presente en el matrimonio de su padre. Con Rodríguez, con esta Micaela Rodríguez de Espinosa. Entonces, o Martínez Alayón, que era un hicodense, que había sido fundador, que era dueño de recuas, de caballos, que ujú. esa gente, o sea, que no todos los canarios apoyaron la causa, digamos, contra la Guipuzcoana,
sino algunos de ellos, como estos señalados, tenían relaciones, incluso hasta matrimoniales. Martín de Echevarría no estaba casado con una vasca, estaba casado con una hija de Canario, con lo cual es significativo, ¿no? De los Mora que hemos señalado. Entonces, pero claro, ¿por qué quería hacer Martín de Echevarría? ¿Y qué quería hacer el gobernador? Lógicamente era acabar con el contrabando. Y el contrabando era el negocio importante que tenían los cultivadores de canaquiri, porque los cultivadores de canaquiri, la única posibilidad para tener esclavos, acceso a los esclavos. Que hay que recordar que después de 1749 se acaba el comercio de esclavos y no vendrá hasta 1789 porque la corona intenta crear, pero fue un desastre, una compañía gaditana de negros, después la compañía guipuzcoana incluso, pero eso no tenía ni capacidad ni mercados en África para traerlo y fue un fracaso. Después Galvez va a intentar a través del estanco del tabaco, como hizo en Cuba y como hizo en Venezuela, traer esclavos con Francisco de Saavedra en el caso de Venezuela, pero digamos adquiriéndolos a base de, pero ya estaba cambiando las cosas en ese momento, como veremos, ¿no? Si tenemos ocasión. Entonces, Juan Francisco León y todos los pequeños cultivadores, porque no solo fueron los canarios, sino también los negros libres de Curiepe, vieron eso una agresión para sus intereses económicos. Su futuro para ellos estaba en el contrabando. Porque ellos no ellos vender el tabaco, vender el cacao a la guipuzcoana era suicida, porque en primer lugar se les pagaba mucho peor que en Curazao y además les Sí, obligaban a era comprar un precio ropa regulado, ¿no? A un precio mucho menor. y ropas muchísimo más caras que ellos les salía más barata en Curazao, etc. Entonces, ellos tenían claro que había que rebelarse y por eso esa obsesión de ellos contra los vascos. Fuera la guipuzcoana, fuera los vascos de Venezuela, etcétera, porque ellos Sí, consideraban es que que de atacaban hecho, o a sea, sus... cuando León inicia la insurrección, fuerza Echeverría a volver a Caracas y no contento marchan a Caracas los mismos insurrectos y se le unió gente de otras poblaciones y en la marcha se avanza el grito de viva el rey, mueran los vizcaínos, ¿no? Y Castellano cede y cesa la compañía huicupuana después, ¿no? Y durante 2 años, entre 1749 y 1751, gobierna prácticamente un gobierno de hecho de Juan Francisco León. Esto es muy importante porque esto no se ha tenido en cuenta. Siempre se habla de la rebelión de Tupac Amaru, se habla de la rebelión de los comuneros de Nueva Granada, pero los canarios desarrollaron las dos grandes rebeliones que, que acabaron mandando al exterior a los gobernadores y acabando con el poder de los gobernadores. Lo hicieron primero en la rebelión de los vegueros en Cuba, en 1717 y ahora en 1749. Fíjate tú si lo sabían muy bien los vascos, que Berbegal, que hizo los informes para qué hacer después de acabar con la rebelión de la guipuzcoana, que era un factor de la guipuzcoana, decía claramente, conectaba que los canarios eran contrabandistas per se, habían hecho la rebelión de los vegueros en Cuba y habían acabado con el intendente. Fíjate tú que en 1723 el pueblo de Santa Cruz de Tenerife se rebeló contra la intendencia que se colocaba para vigilar todo este negocio de contra, en el caso este del tabaco era el mayor negocio, y mataron a Ceballos, curiosamente el padre del que va a ser después el primer virrey de, 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 de Buenos Aires, de Pedro de Ceballos, Juan Sí, Antonio de Ceballos, que era un santanderino que había sido administrador en Cádiz, y ahí por eso nació el hijo Pedro de Ceballos allí, y Pedro Ceballos estuvo con él y vio la muerte de su padre, cuando todo el pueblo de Santa Cruz se amotinó y rebeló. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que ellos crearon, obviamente, Juan Francisco León no quería la independencia, eso es absurdo, nadie lo plantea, pero sí, ellos que la querían tener historiografía un en Venezuela lo vende como si fuera un levantamiento independentista y es que ellos decían viva el pero ellos rey y mueran los vizcaínos. que- lo que querían era que les dejaran comerciar libremente y que los vascos no les que fuera el mono. Ellos querían, estaba en contra del monopolio de la guipuzcoana, acabar con eso y que les dejaran comerciar libremente.
Pero la corona no iba a permitir eso porque la corona quería desarrollar el comercio con la península, que los vascos lo que estaban desarrollando era el comercio con la península y no los comercios internos que habían crecido extraordinariamente. Comercio con Veracruz, con Campeche, con La Habana, con Santo Domingo, que tuvo una economía triangular interna muy fuerte que había crecido desde el siglo XVII y que fue el factor fundamental que explica después del decrecimiento económico que sucedió con el reinado de Felipe III y Felipe IV, el crecimiento económico de Carlos II, el cambio cualitativo que se da en la economía. Hay que tener en cuenta que piensa tú que en 1610 se llega al mayor desarrollo del comercio entre la península y América, pero a finales del siglo solo queda el 10%. Entonces, ¿cómo? Pero sin embargo, América había crecido extraordinariamente, salvo Perú, que nunca se recuperó y que fue mucho más, es otro tema. Pero el Caribe creció extraordinariamente en la época. Creció en población. Santo Domingo no tenía sino 6.000 habitantes en 1650 y en 1795, cuando España desastrosamente regala por el Tratado de Basilea a la República Dominicana a Francia, había crecido a 125.000 personas. En Cuba, que no tenía ni 20.000 habitantes en 1680, había crecido extraordinariamente la población. Y Puerto Rico, que no tenía sino 3.000 igual, y Venezuela 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Juan Francisco León? Juan Francisco León quería que los pequeños cultivadores pudieran comerciar libremente y prosperar y convertirse en hacendados, que era el objetivo de ellos. Ellos no, evidentemente no era una cosa de romanticismo, era una cosa de intereses económicos, como lógico, como funciona la mayor parte de las cosas. Entonces, pero lo increíble del caso es que en Venezuela, ¿por qué ganó tan fácilmente Juan Francisco León? Y esa es una de las cosas importantes. ¿Por qué mantuvo durante 2 años el poder? Lo mantuvo porque en Venezuela no había ejército profesional. Cuando la rebelión de los vegueros fue destruida en la tercera de las rebeliones en La Habana, el corona había llevado un montón de soldados profesionales, Sí, batallones la fijos. defensa del territorio era a cargo de las milicias, ¿no? ¿Y las milicias quiénes eran? Los pequeños campesinos, pardos y blancos. Porque se ha dicho boberías de los pardos siempre tuvieron milicias en Venezuela, No, toda los la propios vida. indígenas también. Sí, sí, pero los indígenas menos, pero los pardos sí tenían unas milicias claramente. Los indígenas se les dio mucha importancia, sobre todo en las misiones, etcétera. En Guayana, en la zona de Guayana. Pero no en lo, no, digamos, no en las milicias propiamente eran de blancos y de pardos en Venezuela, mayoritariamente. Entonces, eh, eh, ¿quiénes eran las milicias? Los pequeños cultivadores. Entonces, lógicamente, esos pequeños cultivadores no iban a ir contra sí. Y por eso la rebelión fue tan exitosa y duró tanto. ¿Y por qué fracasó la rebelión? La rebelión fracasó porque la corona quiso imponer su hegemonía. ¿Y cómo la impuso? Trayendo un ejército de fuera. Cogió un nuevo capitán general, el capitán general Ricardo, y con un dinero que fue financiado, curiosamente, con el tabaco de Cuba, porque el dinero para mantener todo ese ejército profesional que vino a Venezuela se hizo con dinero cubano. Esto hay que señalarlo, de las rentas de Cuba. Llegaron y tomaron el poder. ¿Qué pasó? Se tomó el poder por parte de Ricardo y hizo simbólicamente tres, tres, solo tres ajusticiamientos y son simbólicos. Un canario, un sambo y un mulato. Fueron las tres únicas personas que fueron ahorcadas. Y al jefe de la rebelión se le desterró con toda su familia a Cádiz, donde a los pocos meses de llegar murió. Desgraciadamente no testó porque yo estuve buscando el testamento de él y no testó. O sea, llegó ya muy enfermo a Cádiz y murió. Curiosamente, dos de sus hijos retornaron y jugaron un papel muy importante en el renacimiento económico de Venezuela. Uno de ellos, Nicolás de León, fue uno de los fundadores del Guapo, que es en conexión entre el Barlovento y el Oriente, que es la nueva región expansiva del cacao en esta época. Y el otro fundó un pueblo
que eran antiguos pueblos de indios en los Altos de Caracas, que se llamaba Baruta, que fue un pueblo que en 1670 los canarios fundaron, o sea, como pueblo de indios, pero poblaron con una gran emigración canaria, y que después uno al lado, a El Hatillo, que es donde va a establecerse el otro hijo de Juan Francisco León, lo desarrolló. O sea, que ellos retornaron después, aunque había una prohibición de que ellos no pudieran retornar a Venezuela, retornaron. Entonces, Ricardo llega al poder y una de las cosas que hace Ricardo además es regular todo el sistema. Fíjate tú que él crea la Plaza del Mercado, lo que hoy es la famosa Plaza Bolívar. Ujú. Crea la Plaza del Mercado y crea los mercaderes, todos los abastecimientos, etcétera. Y él hace una reforma económica gigantesca. Una reforma económica cuyo objetivo fundamental es elevar los impuestos para financiar un batallón fijo en Caracas, que a partir de ahora es un batallón fijo. Se empieza primero con Peninsular, en una época van a ir canarios, pero eso fue una pequeña época, pero va a haber un batallón fijo que va a ser permanente hasta la independencia. Un batallón de personas que cobran un sueldo por trabajar, no los milicianos. Los milicianos eran campesinos que hacían guardia de vez en cuando, a veces no tenían ni armamento. Generalmente los ricos eran los que pagaban los vestidos y pagaban algunos armamentos, etcétera. Pero ahora se hace eso. ¿Y cómo se financia eso? Elevando el impuesto a los pulperos, al pequeño comercio, al comercio diario, aumentando la alcabala de tierra al doble. Fíjate tú que la alcabala de tierra, que es fundamental, fíjate tú que es una palabra que se ha mantenido hasta nuestros días con una misión que no tiene nada que ver, que es como una de control de cada pueblo. La alcabala era la alcabala de mar para el comercio para el mar y alcabala de tierra para el comercio interno. Lo que aquí en Canarias se llamó el fielato, que era como un control, un establecimiento, hoy se ha convertido como un puesto de policía para Sí, controlar, como en todos Venezuela sabemos. son famosas Pero, las alcabalas, sobre todo en las carreteras. pero alcabala es una palabra que lo que es comercio, digamos un impuesto de comercio. La palabra es harre, alcabala, ¿no? Entonces, sí, Sí, don Manuel, es importante, ¿no? Recapitular un poco, ¿no? Todo este proceso que se vivió durante la rebelión. Y como usted bien dice, o sea, durante 2 años León gobernó Caracas. Bueno, desde España se envió un nuevo gobernador, que era Julián de Arriaga, que este logró que se restableciera la compañía guipuzcoana por 6 meses, pero hay que decirlo, León exigió la libertad comercial y se levanta, ¿no? Y entró en Caracas y Arriaga lo sometió, pero León es perdonado. Después, en 1751, Felipe Ricardo reemplaza a Arriaga y Ricardo llega para someter a los rebeldes junto, como usted bien dijo, o sea, 600 soldados de infantería. Y León huye, también se dice que ayudado por los holandeses y luego se entrega a las autoridades, ¿no es así? sí. Él no tenía ningún interés obviamente, en una ruptura con la corona y por eso se entrega, ¿no? Y por eso finalmente la corona lo que decide es desterrarlo a Cádiz, donde va y muere a los pocos meses de llegar, como hemos señalado, ¿no? El cambio que se va a dar es que la corona empieza a reflexionar y se hace toda una serie de búsquedas de alternativas frente a la situación. Evidentemente, hemos señalado que se impone un regimiento fijo en Caracas, se aumentan los impuestos para sostener ese regimiento, entre ellos la alcabala de tierra, y la compañía, la compañía guipuzcoana deja de ser guipuzcoana, en el sentido que se va a llamar a partir de ahora Compañía de Caracas, se atrae a los hacendados a participar en ella y se intenta, digamos, desarrollar un modelo nuevo. Evidentemente, el comercio con Canarias va a seguir haciéndose, se intenta limitar el contrabando, etcétera. Para lo que sí hay un cambio cualitativo en la migración canaria, que hasta entonces fue una migración eminentemente familiar. Panaquines fue fundado por 72 familias canarias. Ujú. A partir de ahora hay un cambio cualitativo en el sentido de que ya es más difícil acceder a la tierra y los canarios van a ir hacia zonas hasta entonces el interior de los llanos, hacia las zonas del Valle de Aragua, hacia, hacia las zonas de Oriente que prácticamente estaban escasamente pobladas, como toda la región de Cumaná, de Barcelona, de Guayana, etcétera.
y eso hace que la migración sea ya más masculina y menos familiar. Va a haber una parte que se reconstruye porque vienen las mujeres, etcétera, pero eso empieza a cambiar. Pero lo importante y significativo es que a partir de la guipuzcoana, la compañía de Caracas no va a recuperar aunque curiosamente Venezuela es el último territorio junto con Veracruz que Venezuela no, la región central de Venezuela, llamada hasta 1777 Capitanía General de Venezuela, porque sabemos que hasta 1777 Sí, estaba la Capitanía General de Maracaibo y la de Oriente de sí, que lo que Venezuela, también se le suele llamar como provincia de Caracas también. provincia de Caracas, sí, pero también se llama Capitanía General de Caracas, o sea que eso va a Ujú. seguir, el nombre va a seguir el mismo, ¿no? Aunque no tiene nada que ver la de 1777 en sus poderes políticos a las anteriores, ¿no? Entonces, la compañía, en la época de José de Galvez gobierna Venezuela Venezuela, toda la monarquía, todo el Consejo de India, entre 1776 y su muerte en 1787. eh, Él va a desarrollar una nueva compañía alternativa. Él va a seguir manteniendo el monopolio, porque como dijimos, Veracruz y para él y La Guaira van a ser, pero la va a utilizar la compañía de Filipinas, Ujú. una nueva compañía que él crea, que es la primera compañía de comercio directo, porque hay que tener en cuenta que Filipinas, hasta la compañía de Filipinas, solo se podía comerciar a través del galeón de Manila, o sea, a través de Acapulco, pero no directamente desde España. Y él empieza a desarrollarlo, de hecho contrata al famoso Cabarrús, que después va a ser el director del Banco de San Carlos, el francés, el marqués el conde de Cabarrús, y reconvierte la compañía de Filipinas. Lo que pasa, y él intenta que esa compañía de Filipinas se haga desde Málaga. De hecho, llegó a hacer barcos desde Málaga. Lo que pasa es que él muere en 1787, entra en el poder Rodríguez de Moniño, el hermano del conde de Florida Blanca, y la estrategia cambia. Ellos deciden dos cosas muy importantes que van a afectar a Venezuela y van a afectar a todo el mundo americano, que es, en primer lugar, acabar con el El monopolio monopolio. Ujú. el monopolio de La Guaira y de Veracruz, que eran los dos únicos sitios que después del reglamento de 1778 estaban en régimen monopolístico, con la excepción en el caso venezolano del comercio de Canarias, que siguió Sí, que ya funcionando, Carlos aparte, III había abierto todos los puertos de las Indias al libre comercio. excepto estos dos. Ujú. Entonces, eso lo hace por un lado, y en segundo lugar, declara la libertad de la trata esclavista en 1789, que nunca Galvez había aceptado, sino Galvez lo que se dedicaba fue a potenciar a través de la administración del Estado, comprar esclavos, etcétera, con compañías británicas de Jamaica, como los Dawson, etcétera. Entonces, eso va a suponer un cambio. ¿Qué supone en Venezuela? En Venezuela va a suponer dos factores importantes. Mientras que en Cuba la liberalización de la trata va a suponer la entrada masiva de esclavos como nunca se había conocido en la historia de la isla y en la historia de la América Española. Sin embargo, en Venezuela no va a ser importante. ¿Por qué? Porque el cambio cualitativo que se da en esta época, que se da en los años finales del siglo XVIII, es el siguiente. La paralización de la trata esclavista después de 1749 y el fracaso de todos los intentos posteriores. Fíjate, hay una cosa tan significativa que Saavedra lo cuenta, que Saavedra llevó esclavos a la isla de Trinidad antes de la ocupación por parte de los ingleses en Ujú. 1797 y no había recursos económicos y la mayoría de los esclavos se morían. ¿Qué quiere decir esto? Que la esclavitud va a seguir manteniéndose como un hecho económico. Y de hecho, hasta que Monagas, José Gregorio Monagas, en 1851, 53, la bola, sigue la esclavitud. Pero el cambio cualitativo que se da en Venezuela, y por eso no va a ser importante la trata esclavista, hasta tal punto que cuando la élite toma el poder en 1810, lo primero que hace es abolir la trata. Si estuviera interesada en la trata como la cubana, no hubiera abolido la trata esclavista. ¿Qué había cambiado en Venezuela en esos años? Que en Venezuela había irrumpido una serie de cosas muy importantes.
En primer lugar, eh, eh, con la paralización del comercio en las largas guerras a finales del siglo XIX, XVIII, XVIII, las élites de Caracas, curiosamente con un personaje cuyo hermano después va a jugar un papel importante en la independencia en los dos sentidos, que es un extremeño, Esteban Fernández de León, como intendente de Caracas, declara el libre comercio de neutrales. Y en esa época se va a crear, digamos, un gran desarrollo mercantil de Venezuela, comerciando con Estados Unidos, comerciando con las Antillas inglesas. Sí, Eso bueno, va a de provocar... hecho, el mandato de Vicente de Emparan fue ese año récord en exportaciones en Venezuela. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, una gran diversificación económica. Ya en cacao dejó de ser, junto con el ganado, los dos grandes. El tabaco creció extraordinariamente en los valles de Aragua. Hay un pueblo que se fundó incluso con el tabaco, que es Santa Cruz. Santa Cruz de Escobar, hoy llamado Santa Cruz de Aragua. Eh, eh, el añil extraordinariamente creció. Maracay es un ejemplo claro de todo eso. Y el café, que no había una mata de café en 1790, y ya el 20% de las exportaciones venezolanas en 1804 era el café. ¿Y cómo se hizo todo eso? No con mano de obra esclava, sino con el enorme crecimiento de la población libre, blanca, mulata, samba y demás, que trabajaban como Componentes. jornaleros. Ese es el cambio cualitativo que se da en la Venezuela. Y eso incentivó la migración canaria, de nuevo familiar. En 1790 irrumpe una enorme migración familiar canaria que llega hasta 1810. Entonces, ese es el cambio cualitativo. Entonces, consecuencias de la rebelión de Juan Francisco León, digamos, acabó evidentemente, con el sueño de esos hacendados y reestructuró los pequeños cultivadores, sus estrategias familiares. Acabó durante hasta 1790 con la migración familiar, volvió a la migración, a hacer la migración masculina. De hecho, piensa tú que todos los mercaderes de Caracas eran todos canarios, todos los pulperos de Canarias se dedicaron mucho al pequeño comercio y otros se fueron a las zonas del interior. Ujú. El ganado siguió siendo una base fundamental del crecimiento de los llanos. Ganado que se siguió exportando a través del Arbure, a través del Orinoco, del Amazonas, directamente a las colonias inglesas, que fue el crecimiento que explicó primero San Carlos Cogete en 1678 y después Calabozo, pero después todos los llanos orientales, Chaguarama, todo eso creció extraordinariamente en esa época. Sí, hay que Todo decirlo, eso, el siglo XVIII venezolano es el siglo del desarrollo económico, hay que decirlo así. entonces todo eso se dio. La guipuzcoana se reformuló como compañía de Caracas, pero terminó decadente digamos, sustituida por la compañía filipina y solo se mantuvo por el monopolio. Pero una vez que se decidió acabar con el monopolio, creó una nueva clase comercial. Si nosotros estudiamos las nuevas clases comerciales, y ahora estoy escribiendo un trabajo sobre un Ujú. vasco, que fue un vasco, José de Alustiza, que fue administrador de la Real Hacienda durante muchísimos años, eh, se casó con una hija de un canario, con una naranjo, que era un comerciante de La Guaira, y después enlazó su hija con Goniaga, con un criollo de origen vasco, que se crearon todo un grupo de gente vasca, cántabra, canaria, etcétera, que comerciaron en el libre comercio. Por eso ellos quisieron el libre comercio. Y entonces Alustiza, curiosamente, apoyó la Primera República porque que no era la Primera República, era todavía Junta en honor de Fernando VII, de la Sí. defensora de los derechos de Fernando VII, la famosa Junta Suprema que derribó a Empara. Curiosamente, Emparan, que tuvo en estrechas relaciones con Canarias, porque su abuelo fue capitán general de Canarias, sus hijos, su padre se dedicó, vivió en Canarias muchísimos años y se dedicó al comercio, incluso con Estados Unidos. Yo tengo una Sí, correspondencia bueno, de hecho, increíble. cuando Emparan es destituido capitán general, baja al puerto de Filadelfia después. Sí, sí. Claro, porque ellos tenían entonces se había formado toda una... y de hecho, Alustiza después fue procesado por Morillo, lo llevaron preso a Madrid, pero al final fue eximido, volvió y de hecho fue el primer contador mayor de Puerto Rico, donde murió. Pero lo que quiero decir es que en esa época fue una época de crecimiento económico gigantesco de Venezuela que larvó evidentemente las grandes intestinas guerras civiles de independencia de 1810.
Pero el crecimiento económico de Venezuela a finales del siglo XVIII, principios de la primera década del XIX, se debe al comercio neutrales y se debe a la enorme diversificación económica y al cambio cualitativo del paso del modelo cacaotero al Ujú. modelo, digamos, diversificado de la economía en esa época con trabajo libre, que es el cambio cualitativo. Y eso explica que en Venezuela, digan lo que digan, frente a las tesis absurdas, yo siempre me estaba riendo de los planteamientos que yo lo conocí personalmente, de Brito Figueroa. Ujú. Brito Figueroa, cuando en su famosa historia colonial de Venezuela, eh, eh, trata de justificar por qué la esclavitud dejó de ser importante y solo un 10% de la población era esclava en Caracas en 1810 y había crecido tanto el trabajo libre, saca una teoría absurda de que eran trabajadores enfeudados, no, eran jornaleros. Ese es el gran cambio cualitativo que se da en la sociedad en esos momentos. O sea, y es lo importante a señalar. Y eso creó, evidentemente, enormes tensiones entre los hacendados que tenían una mentalidad esclavista Ujú. y que van a protagonizar la independencia, paradójicamente, y los pequeños cultivadores blancos de orilla, negros libres, mulatos, zambos, pardos, etcétera, y todas esas cosas, todos esos estallidos sociales y esas contradicciones que estaban larvadas en la colonia estallan totalmente con la independencia. Y eso es un poco la enseñanza de todo este proceso. Sí, es interesante lo que señala del historiador Brito Figueroa, porque ahí vemos la influencia de la leyenda negra a la hora de establecer una conexión histórica en Venezuela, ¿no? Con esta época provincial. De hecho, también hay muchos autores que señalan que la guerra de independencia tiene que ver mucho con estos, digamos, actividades económicas, ¿no? Porque, claro, se abrió el libre comercio en esta época, pero igualmente había que pagar impuestos a la corona, ¿no? Y muchos dicen que los mantuanos, por llamarlo de alguna manera, se levantan o buscan la secesión de España para no pagar estos impuestos a la corona y también tener mayor facilidad a la hora de negociar con el mercado británico, ¿no? Que era en aquella época quienes más crecían imperialmente, ¿no? Claro, es curioso porque los informes que hace Alustiza y lo hace también otro personaje que era enemigo también de Monteverde y enemigo de Morillo, que se llamaba, que era un intendente que llamado Dionisio Franco de esta época, que era de Puerto de Santa María. Ellos consideran que hay que tener en cuenta que cuando ellos llegan a la Junta Suprema, ellos no creían que aquello era independencia. Pero hay que tener en cuenta el impacto brutal que supuso la invasión napoleónica, el encarcelamiento de los reyes, el impacto terrible de eso. Y Uh -huh. claro, ellos veían a Cádiz como efectivamente era la sede del monopolio. Y uno de los factores que explican que Alustiza, de todos estos comerciantes vascos, etcétera, apoyasen en la Junta Suprema fue justamente que consideraban que Cádiz era la sede del monopolio y querían limitar lo que habían ellos crecido extraordinariamente gracias al comercio neutral. Lo que pasa es que ellos se sorprendieron con el proceso. Él es interesante en el informe que hace Alustiza ante la monarquía cuando fue Uh preso -huh. y llevado acá y después fue exonerado totalmente por parte del rey, ¿no? De Fernando VII. Dice que realmente ellos no esperaban que la radicalización, dice, la sociedad patriótica de Francisco Miranda fue la que radicalizó contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos la declaración de independencia. Y él sitúa que todavía la Junta era todavía el nombre de Fernando VII y no era ruptura. Y lo que fue para él ruptura fue el 5 de abril de El 1811 con la 5 de julio. declaración de independencia. Sí, El 5 de julio, perdón. El sí. 19 de abril fue el 5 de julio. El 5 de julio de 1811, ¿no? Fue para él la ruptura, ¿no? Sí, bueno, es que de hecho muchos de los miembros de la Junta Suprema en defensa de los derechos de Fernando VII en Caracas, habían algunos que quisieron, por ejemplo, seguir esa conexión con España. Está la conspiración de los Linares, ¿no? Entre ellos como ejemplo, pero claro, también había otro sector que era el que se buscaba una secesión, ¿no? Y muchos dicen que esa secesión se buscó, ¿no? Para no pagar impuestos a la corona
y para también tener un mayor acceso al mercado, sobre todo inglés, que era el que mayor crecimiento estaba teniendo en aquel momento. Sí, pero yo no pienso que en ese momento fuera eso, porque ya el comercio con Inglaterra lo tenían desarrollado con la Junta Suprema. Yo pienso que fue el afán de un sector de radicalizado de los independentistas que, digamos, porque piensa tú que en Buenos Aires, que rompió con España Ujú. desde el 25 de mayo de 1810, no declaró independencia hasta 1816. 6 años después. O sea, lo rápido que fue en Caracas fue debido a la acción de ese grupo de la sociedad, él lo decían ellos, sociedad patriótica. Y Ujú. eso explica además el cambio cualitativo que se dan los propios canarios. Los canarios que habían apoyado al proceso de la Junta Suprema empiezan justamente a los pocos días de declararse la independencia a hacer dos rebeliones importantes. La Sí, rebelión de las sábanas, que estaban, y que yo he encontrado ahora la documentación que estaban estrechamente conectadas, la rebelión de las sábanas de los del Teques en Teque, la sí. zona del Teque, en Altagracia, la actual parroquia de Altagracia de Caracas, bueno, actual, la antigua parroquia de Ujú. Caracas de Altagracia, y la de Valencia. Ah, estaban conectadas las Son dos rebeliones. las dos, y están Sí, pero es conectadas que por tienen un pocos canal. días de diferencia una de la otra. Sí, sí, porque yo me he encontrado toda una documentación que tengo inédita del gran promotor que el cura de era un canario del Puerto de la Cruz, un clérigo canario que era el capellán de lo que fue después en el siglo XIX parroquia de la Candelaria, pero era la ermita de los Canarios de Valencia, que fue el promotor, y él dice en sus informes que yo he encontrado que ellos estaban conectados con lo que pasa es que el problema, y por eso después lo condenó Monteverde, fue que un peninsular, un burgalés, eh, fue el que fue uno de los que fue llevado como los famosos 8 monstruos de Monteverde, fue llevado después a Ceuta, fue Varona, fue el que denunció. Y entonces con una serie de militares, curiosamente peninsulares, que estaban en el batallón de Fijo y que apoyaron la independencia, fueron los que acabaron con la rebelión cuando todavía estaba en germen, ¿no? Porque no hubo más que un germen y lo pararon, pero la dependencia no lo pudieron parar y la dependencia se ganó y después lo que pasa es que se reprimió a sangre y Sí, que fuego. enviaron a Francisco de Miranda y hubo más de 500 muertos y 1.500 heridos, ¿no? O sea, y explica después cómo eso se invirtió rápidamente, porque al año siguiente cayó, con Monteverde cayó rápidamente, se hundió la Primera República de Venezuela, que solo duró un año nada más. Ujú. Sí, 1812 ya había, hay que y decirlo, la después Primera República fue muy impopular. y un ejército fundamentalmente foráneo de colombianos y de franceses que hacen la famosa campaña admirable, la guerra a muerte, fueron las que volvieron con unas bases tan poco profundas en 1813 que cayó al año siguiente. Y allí hasta el 21 se mantiene fundamentalmente el realismo, ¿no? El régimen Sí, monárquico sí, que después hasta viene la rebelión de Riego y el cambio al gobierno liberal y ahí cambia totalmente, radicalmente el devenir de la guerra. Bueno, don Manuel, ya estamos llegando al final de este podcast. Como siempre, uno aprende muchísimo de usted el día de hoy. Me impresionó con esa conexión de la rebelión de Sabana del Teque con la rebelión de Valencia. A ver si en el futuro hablamos de este tema tan interesante cuando lo desarrolle un poco más. Y bueno, sabe que Venezuela Provincial es su casa, ¿no? Para hablar de estos temas históricos que nos unen, ¿no? Estos temas hispánicos. Así que las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirse de nuestro público, don Manuel. Pues nada, me despido. Muchas gracias por haberme invitado a hablar una pequeña charla sobre este personaje tan importante de la historia canaria y de la historia venezolana, como fue este herreño, este natural de la isla de Hierro, que fue Juan Francisco León. Y nada, muchas gracias por la participación. Gracias a usted, don Manuel, por siempre enseñarnos sus luces en Venezuela Provincial, como digo, es su casa para hablar de estos temas. Y recordarles que si gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar más público. Y recuerden también que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos a través del Instagram y el Facebook de Venezuela Provincial.
Si desean apoyar nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1 ya nos están ayudando en nuestra labor de investigación histórica. Aprovechamos, don Manuel, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo, José Alberto Gil Martínez y Mario Pérez. Así que, don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Por eso.